buenos días allá a Monterrey, pues están conectados. Bien, bueno, pues bienvenidos a todos ustedes a una sesión más del Seminario Permanente de Estudios Económicos. Como ustedes saben, el objetivo de este seminario es presentar es un seminario interno fundamentalmente, donde se presentan los trabajos de los investigadores, básicamente de los estudios económicos o de los que estén relacionados con los estudios económicos. Y también tenemos en ocasiones invitados especiales que tienen una trayectoria consolidada, una trayectoria reconocida en el campo académico y científico, y que vienen a presentar sus trabajos. En esta ocasión, en esta sesión, tenemos aquí al doctor Óscar Peláez Herreros, que es investigador del Departamento de Estudios Económicos, profesor de ustedes, de la mayoría de ustedes que están aquí. Y en esta ocasión el doctor Peláez nos va a presentar el tema del tamaño relativo de la fuerza de trabajo, crecimiento económico y desarrollo, algunas evidencias. El doctor Peláez es economista de la... Así que sin presentar, porque de hecho ya se presentó con ustedes una vez. Si te quieres presentar ampliamente, es de la... Sí, dado que incluso está relacionado con la exposición que sigue la secuencia de mi trayectoria vital, pues bueno, es relevante. Entonces yo, digamos, estudié Economía en la Universidad de Cantabria, en España. Allí cursé desde la licenciatura hasta concluir el doctorado. Nada más concluir el doctorado, me trasladé a la Universidad Autónoma de Chiapas, donde permanecí 3 años, hasta que desde hace año y medio me incorporé ya al Colegio de la Frontera Norte. Entonces, bueno, eso es más o menos la trayectoria vital, y ya digo, va a guardar un poco de relación con la propia investigación que he seguido y que voy a presentar a continuación. Sí, bien, pues era un poco por eso, ¿verdad?, que queríamos que también él nos dijera. Bueno, pues adelante, sin más, te damos la palabra a Óscar. Como siempre, va a ser la exposición de unos 20 minutos, y después ya pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. Vale, gracias. Bueno, el tema de la presentación es tamaño relativo de la fuerza de trabajo, crecimiento económico y desarrollo. Vamos a tratar de exponer así brevemente la relación que guarda el tamaño de la fuerza de trabajo, que al fin y al cabo es la capacidad productiva, dado ese factor trabajo, y la relación que guarda esta con el crecimiento económico y la capacidad de desarrollo de los distintos territorios y poblaciones. Inicialmente vamos a presentar un marco teórico conceptual para dejar claro qué es lo que se pretende analizar, y luego nos remitiremos a 2 estudios que ya están publicados, uno sobre el caso de España y otro sobre el caso de Chiapas. Finalmente estableceremos algunas reflexiones quizá más enfocadas hacia lo que es la frontera norte y su relación con los Estados Unidos. Bueno, desde antiguo ha existido ya los estudios que relacionaban el tamaño de la población con digamos, la capacidad de crecimiento de las distintas sociedades. Platón en la República establecía un tamaño óptimo para las familias número de familias que habitaban las ciudades-estado, lo fijaba en 5.040 familias. Siguiendo esa misma tradición, la de pensar en un tamaño óptimo para un territorio, para una sociedad, también podemos encontrar esa misma sustancia en Aristóteles, o incluso en Davenant, ya más actual, de la aritmética política. Decía Davenant: dado que la gente es la primera causa del poder y la riqueza, su incremento o decremento han de ser cuidadosamente observados por cualquier gobierno que quiera prosperar. De ese tamaño óptimo también
ha habido otras versiones que pensaban que el crecimiento de la población de por sí era un impulso. Luego veremos también lo contrario. Esa primera es palabra de Dios, así que bueno, hay que creerla. Los proverbios: pueblo numeroso, gloria del rey; pueblo escaso, ruina del príncipe. En un sentido semejante se expresaba el obispo Bossuet de Francia. Si una población numerosa permite la formación de ejércitos espléndidos. Ejércitos los podemos entender en el sentido bélico de la palabra, o también el ejército de trabajadores, es lo mismo. Y Mandeville no decía nada distinto. El crecimiento de la población es abastecedor infalible de flotas y ejércitos. Vamos un poco al extremo opuesto, los que veían en el crecimiento de la población un problema para el crecimiento económico. Alguien dirá, las apuestas están que voy a citar a Malthus. No voy a citar a Malthus. Voy a ir a un precursor, un siglo antes. Ricard Cantillon ya decía que los hombres se multiplican como los ratones en un granero cuando tienen ilimitados medios de subsistencia. Esa frase que se le atribuye a Malthus no es de Malthus, es de Cantillon de un siglo antes. Y un post-malthusiano, de hecho él se consideraba malthusiano, John Maynard Keynes, decía, ya digamos, esto es una referencia en 1936, es relevante el año. Ya lo había citado también antes una versión de esta misma frase en 1919, Consecuencias económicas de la paz. En este caso lo cita al final de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Decía: la guerra tiene varias causas. Los dictadores y personas semejantes, a quienes la guerra ofrece, por lo menos en calidad de esperanza, una excitación placentera, no encuentran dificultad en fomentar la belicosidad natural de sus pueblos, pero por encima de esto, facilitando su tarea de excitar la llamada popular, están las causas económicas de la guerra, es decir, el empuje de la población y la competencia por los mercados. Keynes tenía bastante claro cuáles son las causas económicas de la guerra: empuje de la población y competencia por los mercados, las dos cosas, mercados y población. En algún momento los economistas neoclásicos han obviado lo primero, la población. La han pasado a denominar agentes y a partir de ahí ya no tiene ninguna característica relevante. Los agentes maximizadores de utilidad. La población tiene ciertas características, es un poco más allá que un agente. Keynes sí contempla eso. Bueno, aunque en esta frase Keynes se muestra bastante malthusiano, lo propio de Keynes era cambiar de opinión. Sí estaba preocupado por el crecimiento de la población. Esto era en 1936, al borde de la Segunda Guerra Mundial, por eso va lo de los dictadores. Poco después se dio cuenta que durante los años 30 la población había dejado de aumentar. De hecho, había habido muy poca natalidad y existía el problema contrario, la desnatalidad. Un año después, en una conferencia que da en 1937, ya no se preocupa por el crecimiento de la población, sino por lo contrario. Dice: cuando el diablo de la sobrepoblación es encadenado, nos liberamos de una amenaza, pero quedamos más expuestos que antes al diablo de los recursos desempleados. Tanto él como Alvin Hansen, poco después, lo plantea un poco más serio en un artículo, empiezan a argumentar que si la población deja de crecer, entonces va a haber más recursos ociosos, porque no va a ser necesario, por ejemplo, construir edificios que van a permanecer a lo largo del tiempo. La reducción de la población llevaría o daría lugar a no un incremento de la demanda agregada, sino lo contrario, y por lo tanto a la desocupación de recursos. Se plantea, ya digo, el caso contrario. Primero se preocupa por el crecimiento de la población y luego por el decrecimiento. Sin entrar en la antigua controversia sobre si el crecimiento de la población es relevante para el crecimiento económico o lo contrario, en la actualidad lo que se plantea más es sobre si su estructura de edades es más favorable o menos favorable. El asunto es que el PIB per cápita, o producto por habitante, se define como el producto total dividido por la población total. El caso es que no toda la población contribuye de la misma forma al producto total. Los niños apenas trabajan, aunque en este país sí trabajan, violando el artículo 123. Lo mismo, los ancianos tienen que trabajar para poder sobrevivir, ahí están embolsando en la comercial mexicana, pero digamos que su trabajo no es muy productivo. Entonces sí hay ciertas edades en las que la población produce más, y ahí es lo relevante. Digamos, en esas edades intermedias, lo que se denomina población en edad laboral,
serían las que más contribuyen a la producción. Sin embargo, todos cuentan igual como población, los niños, los ancianos. De alguna forma, la propia definición del PIB per cápita da lugar a que, ceteris paribus, ese puede ser el error, la pirámide de población que tienen a la izquierda sea capaz de generar un PIB per cápita menor que la pirámide de población que está a la derecha, dado que la que está a la derecha tiene una parte más ancha entre los que sí aportan a la producción. Si todo lo demás permaneciera constante, la pirámide de la derecha debería de generar un producto per cápita más alto. Debemos de referirnos un poco a la transición demográfica, que es la que genera la modificación de la estructura de edades de la población. A lo largo de la transición demográfica, inicialmente las poblaciones sí tienen una forma piramidal, pero a medida que se reduce la mortalidad y se reduce también la natalidad, tienden a presentar una forma más recortada en cuanto a la base y ancha en su parte superior. Se estrechan por la base y se ensanchan por la cima. Eso da lugar a lo que se ha dado en denominar bono demográfico. Entraremos en detalle luego en el análisis sobre ese bono demográfico o qué incidencias tiene sobre la economía. La pirámide de población de México en el 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Bueno, efectivamente va perdiendo su forma piramidal, se va estrechando por la base. Existen proyecciones más adelante, 2020, 2030, 40, y hasta el 50. Eso evidentemente son proyecciones, nadie sabe si va a ocurrir eso, pero digamos la tendencia demográfica iría a que de alguna forma, si no es exactamente así, se le vaya pareciendo. Comparaciones desde el 50 hasta el 2010. Efectivamente la estructura de edades de la población, digamos, se va ensanchando por su parte central progresivamente. En principio había una gran proporción de niños y después esos van pasando a la edad laboral y posteriormente irían envejeciendo y abandonando también las fases más productivas de su etapa vital. Eso el doctor Ham sabe bastante más que yo, por lo menos de México. Pero para eso todavía queda mucho. El caso de España, que también puede ser relevante. La estructura no era tan piramidal en 1950, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Sí, es una sociedad enferma. Por motivos relacionados con el cambio político que se produce en 1975, a partir de esa fecha, digamos, la natalidad se reduce sustancialmente. No vamos a entrar en detalles de las causas particulares de ello, pero sí sucede esa situación. Desaparece casi por completo la base de la pirámide. Y ahora mismo, pues, prácticamente el grueso estaría en la población en edad de trabajar. El problema es hacia el futuro, evidentemente. Allá por el 2050, cuando esa gente ya se retire. De momento, dirán, todavía tienen alguna fuerza de trabajo relevante. Esa sería la evolución de los porcentajes de población de 20 a 59 años respecto al total de la población, es decir, fundamentalmente aquellos que están más capacitados para desarrollar una actividad productiva, digamos, más relevante. Comparamos el caso de España, que sería la línea negra, por su oscuro futuro, más que nada. Y luego la línea roja, la de México. Se observa esa diferencia temporal, es decir, en México todavía le quedaría por aprovechar esa mayor capacidad, lo que llaman bono demográfico, la gran esperanza de México, bono demográfico. España ya lo habría aprovechado o mal aprovechado, y a partir de ahora entraría en una especie de decadencia a largo plazo, no solo a corto plazo. Vamos a ver cómo esto afecta al asunto del crecimiento. Digamos, a causa de este cambio comentado de las estructuras de edades, las distintas poblaciones pasan de tener una estructura de edades jóvenes, que son poco favorables para la producción, a luego tener unas estructuras de edades más anchas en su parte central, más favorables a la producción, y posteriormente pasar a tener poblaciones envejecidas, es decir, otra vez poco favorables a la producción.
Vamos a ver esto para dos casos. El caso de España, con un análisis temporal, y luego vemos el caso de Chiapas con un análisis de sección cruzada. Va más o menos en el mismo sentido, pero cambia tanto la metodología como el lugar de análisis, por lo tanto, las conclusiones que se pueden extraer. Para el primer caso, el caso de España, se utiliza una descomposición factorial que nos va a permitir separar el producto por habitante, es decir, el PIB dividido entre la población, de la siguiente forma. Vamos a separarlo en tres factores, mantenemos el PIB y la población, y luego multiplicamos y dividimos por el número de ocupados, multiplicamos y dividimos por el tamaño de la población en edad de trabajar, por ejemplo de 15 a 64 años, que sería la más relevante de cara a la producción. Al primero de esos factores es evidentemente la productividad, la producción por trabajador. El segundo, la tasa de empleo, el número de ocupados entre la población. Y el tercero lo podemos denominar el peso de la población en edad de trabajar. Es una identidad contable, por lo tanto es cierta por definición, no hay más vueltas que darle. Podemos desagregar el PIB per cápita en el producto de esos tres factores. Por las propiedades de las tasas de variación, si lo anterior eran productos, la suma de las tasas de variación de esos tres factores se aproxima bastante a la tasa de variación del PIB per cápita. Entonces podemos analizar por separado cómo varían cada uno de esos tres factores y al juntarlos, al sumar esas tasas de variación, nos da aproximadamente la tasa de variación del PIB per cápita. Esa sería la evolución de los tres factores en España desde 1977 hasta el 2009. La productividad está en azul, la tasa de empleo en negro y el factor demográfico en rojo. Durante todos estos años el factor demográfico fue favorable, es decir, se iba incorporando cada vez más población a las edades laborales. A partir de precisamente más o menos estas fechas, de 2010, empezará a ser desfavorable, como vimos en gráficas anteriores. Es decir, durante estas últimas décadas la incorporación de más población en edad de trabajar a esas cohortes habría favorecido el crecimiento, y luego hubiésemos tenido distintas evoluciones dependiendo de los ciclos en cuanto a tasa de empleo y productividad. Del gráfico puede ser destacable que a lo largo de la última década en España sí hubo un gran crecimiento de la tasa de empleo, pero fue a costa de la productividad. Se crearon muchos trabajos escasamente productivos. Eso evidentemente hizo muy difícil de afrontar la crisis del 2008 y demás. Todo lo que se creó al final acabó destruyéndose. Eran trabajos en la construcción, la construcción se saturó y se acabó. Eso era digamos, el pasado. Ahí lo tenemos descrito en números. Entre 1977 y 2009 los tres factores evolucionaron de manera favorable en términos medios. Hemos visto que el factor demográfico fue favorable todo el tiempo, los otros dependían un poco de los ciclos. La ecuación para ese periodo sería que el PIB per cápita creció una tasa de 1,72%, lo cual se puede descomponer en 1,14% de la productividad, 0,22 del empleo y 0,35 del crecimiento demográfico en cuanto a población que se incorpora a las edades más productivas. Se pueden descomponer también por el crecimiento porcentual que aporta cada parte. Al ser un periodo largo, es relevante darse cuenta de que esta descomposición factorial tenemos un factor que es la productividad, que no tiene límites, puede crecer indefinidamente, y sin embargo los otros dos factores están acotados entre 0 y 1. La tasa de empleo no puede superar el 100% en ningún caso, ni lo mismo la proporción de población en edad de trabajar. Entonces podemos entender que a largo plazo lo que realmente lleva al crecimiento económico es el crecimiento de la productividad. Los otros dos factores los podemos entender como multiplicadores de esa productividad. Si crecen, pues son más favorables, y si decrecen, pues reducen, multiplican por menos la productividad. Vamos a ver un poco hacia el futuro, qué cabe esperar. Ahí tenemos todo el recorrido del porcentaje de población en edad laboral desde 1900 hasta el año 2060. Digamos, más o menos se mantiene estable en torno al 60%, salvo en el periodo de 1980 a 2010, donde se produce un cierto crecimiento de esa población en edad laboral,
y posteriormente ese porcentaje se irá reduciendo porque las cohortes que se incorporan a esa edad ya son las más reducidas, que empezaron a nacer a partir del 75, y además irán saliendo cohortes numerosas hacia la población más envejecida. Irá decreciendo, por lo tanto, la aportación del factor demográfico será negativa de crecimiento. Utilizando la expresión que hemos visto y planteando distintos escenarios, porque bueno, el futuro evidentemente es incierto, uno de los más relevantes sería el que se plantea en esa situación. Dadas las proyecciones demográficas que tenemos, el factor demográfico va a contribuir negativamente al crecimiento, en este caso contribuirá con un decrecimiento del 0,60% anual. Teniendo en cuenta que antes contribuía positivamente, eso es lo que nos va a explicar la diferencia de crecimiento. Respecto a la tasa de empleo, hay distintas proyecciones que se utilizan y bueno, a largo plazo se supone que se tiende a estabilizar en torno al 70%, lo que desde el valor de 2009 implicaría un crecimiento del 0,33%. Suponiendo que la productividad va a seguir creciendo al mismo ritmo que en las 3 décadas precedentes, sería 1,14%. La suma de los 3 factores, en este caso da 0,87% de crecimiento para el conjunto de la economía. 0,87% comparado con el 1,72% de crecimiento que hubo en las 3 décadas anteriores es casi un punto porcentual menos, que se explicaría solo por el cambio en el factor demográfico. Antes aportaba 0,35%, ahora va a desaportar un 0,60%, si todo lo demás permanece más o menos constante. A ese respecto es importante destacar eso, lo de si todo lo demás permanece constante. Evidentemente, bueno, mis alumnos ya saben que yo creo en la tercera ley de Newton, en el principio de acción y reacción, y si las cosas van mal, a la gente no le gusta que vayan mal y entonces tratará de hacer que vayan mejor. Evidentemente, eso llevará a ciertos cambios. Se pueden adoptar ciertas políticas que mejoren la productividad o ciertas que traten también de modificar, por ejemplo, lo que estamos considerando como población en edad de trabajar. Hemos considerado, en este caso era de 16 a 64 años. Dado que las condiciones de vida de la población han mejorado, se podría ampliar esa población. Por lo tanto, eso también llevaría a un cambio en estas estimaciones. Entonces existe una interrelación entre todas ellas. Digamos, se puede plantear esa situación que sería la correspondiente a lo que hay extrapolado hacia el futuro, pero bueno, también cabe esperar que se den ciertos cambios y el futuro no sea tan oscuro como el que se está planteando. Una reducción del crecimiento de una diferencia de un punto porcentual es bastante. Entonces, cabe esperar que haya alguna reacción al respecto. Eso, digamos, respecto a lo que se planteaba para el caso de España. Vamos a ver ahora un poco el caso de Chiapas. Cambia la perspectiva. En España lo relevante era el envejecimiento, lo preocupante en sí. En Chiapas ocurría lo contrario. Prácticamente no había ancianos, había muchísimos niños correteando por las calles y tratando de vender cosas, es decir, ni siquiera la población en edad laboral se corresponde con la definición tradicional. Todos trabajan, poco o mal, pero trabajan. Es decir, sí están incorporados al mercado laboral, pero, digamos, aprovechando la descomposición anterior, tienen una productividad baja. Lo vamos a relacionar no solo con crecimiento, sino también con lo que es desarrollo, es decir, vamos a adoptar una perspectiva mucho más amplia. Se parte de la idea de que el desarrollo es un proceso multidimensional, que implica la modificación progresiva de características tanto económicas como sociales como demográficas, y todas ellas interactúan entre sí y se retroalimentan las unas con las otras. Como decía David Barkin, el desarrollo, ya sea a nivel regional o nacional, es un proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural. No solo crecimiento económico, sino que se dan cambios en las estructuras productivas. Eso lo recogían Cheney y Serkin en un trabajo que presentaban para el Banco Mundial y precisamente analizaban esos cambios en las estructuras productivas. Veían que a medida que se daba el crecimiento económico, la población abandonaba el sector agrícola y se empleaba en la industria, se empleaba en los servicios, es decir, había un cambio en cuanto a las estructuras de los sectores de empleo. Asimismo, se reducía el porcentaje de renta que gastaban en consumo y destinaban más a inversión.
También, por ejemplo, invertían más en educación y asimismo cambiaba también el peso que tenía el gobierno en las distintas sociedades. Es decir, es crecimiento, pero también hay otros cambios que acompañan a ese crecimiento económico. Algunos de esos cambios son, por ejemplo, también la transición demográfica, no la negaban, evidentemente. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad se reduce. Eso hace que la población tenga otras perspectivas distintas y, por ejemplo, siempre menciono, si la esperanza de vida siguiera siendo de 30 años como en 1930 aquí en México, difícilmente alguien sería capaz de estar educándose como se estaba, ¿no? Es decir, la educación es una perspectiva a largo plazo y no tiene sentido si la expectativa de vida es muy baja. Solo tiene sentido cuando evidentemente luego se va a poder aprovechar. Entonces esos cambios afectan a todo lo demás, evidentemente también a la economía. Lo mismo, hay un paso del sector rural al urbano. La población emigra y se transforma. Eso implica cambios económicos, cambios demográficos, migraciones. Y todo va interrelacionado lo uno con lo otro. Esto enlaza con el planteamiento de hipótesis de causación circular que hacía Gunnar Myrdal en 1957. Decía, normalmente un cambio no da lugar a cambios compensadores, sino que por lo contrario da lugar a cambios coadyuvantes que mueven al sistema en la misma dirección que el cambio original, impulsándolo más lejos. Dice, esta causación circular hace que un proceso social tienda a convertirse en acumulativo. Ahí está solo con crecimiento económico y cambio demográfico, uno retroalimenta al otro y así mismo se van retroalimentando. Ya. Todos los demás cambios estructurales entrarían en esa misma dimensión. Todo se va retroalimentando e impulsa al sistema en una dirección. Myrdal asimismo advertía que se puede dar esa espiral ascendente, es decir, el sistema avanza y se va retroalimentando de forma positiva, pero también advierte que puede darse un estancamiento o un círculo vicioso. No hay avance y no hay avance en ninguna variable. Por lo tanto, pues, no existe ni crecimiento ni nada. Bueno, lo que se planteaba para el caso de Chiapas era un análisis de corte transversal con datos a nivel municipal para los 118 municipios del estado, datos de 2005. El análisis se inició en 2009, pero bueno, como las investigaciones se prolongan indefinidamente y los artículos tardan en publicarse mucho, esto se acabó publicando en 2012. Datos de 2005. Se analizaban 5 variables de tipo demográfico y cómo esas variables afectaban a variables como el desarrollo humano, el índice de marginación, rezago social o los porcentajes de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Dado que el marco teórico es de causación circular y estamos utilizando un análisis de corte transversal, no vamos a plantear la construcción de ningún modelo econométrico ni nada por el estilo. Es algo bastante más sencillo que eso. Bueno, antes comentar un poco las variables. La estructura de edades, que es de la que venimos hablando, medimos como porcentaje de población de 15 a 64 años. Cabría esperar que cuanta más población de 15 a 64 años, mejores condiciones de desarrollo o menor marginación, menor rezago social, menor pobreza habría en esos municipios. La distribución por géneros. Se quería ver si el hecho de que haya más hombres que mujeres también afecta a estas variables. La composición étnica. En el caso de Chiapas hay municipios que tienen prácticamente toda su población indígena, mientras que hay otros que no tienen absolutamente nada de población indígena. Daba lugar a esa posibilidad, a ese juego de analizar, de incorporar la variable étnica en el estudio. Y luego también se añaden el tamaño de la población de cada municipio, así como la densidad de población residente en los municipios. Ya digo, el problema surgía a la hora de plantear una metodología para analizar eso. Se utilizó el coeficiente de rangos de Spearman. La ventaja, digamos, permite estudiar tanto la intensidad como si la relación es positiva o negativa entre las variables, y a diferencia del coeficiente de correlación tradicional del R cuadrado, que solo sirve para las relaciones lineales, este obvia esa situación. También puede analizar otras relaciones no lineales. Dado que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano está acotado entre 0 y 1, su evolución no es lineal, lo mismo con los porcentajes de pobreza. No tienen evoluciones lineales, por lo tanto, se optó por este coeficiente. Se interpreta igual que el coeficiente de correlación tradicional.
valores, su valor va entre -1 y +1. -1 indica una relación inversa perfecta, +1 una relación directa perfecta. Si es 0 no hay relación entre las variables que analizamos. Bien, se calculó para todas las combinaciones de variables relacionadas con el desarrollo o con la pobreza de la población y con las distintas características demográficas de ella. La población, por ejemplo, el porcentaje de población entre 15 y 64 años, es decir, la fuerza laboral, el tamaño relativo de esa fuerza laboral, sí resultó muy relevante para explicar en su relación con los niveles de desarrollo, los de marginación, rezago social y pobreza. De hecho, de por sí todas estas variables están relacionadas entre sí, así que no sorprende que sean lo mismo. El signo es positivo con el desarrollo humano, es decir, más porcentaje de población en edad laboral, más desarrollo, y negativo en las demás porque se miden al contrario que el desarrollo. La marginación es malo, el rezago social es malo, la pobreza también, mientras que el desarrollo es malo. No hubo relación con el índice de masculinidad que nos mide si hay más población masculina o femenina en el municipio. Tampoco hubo relación con el número de habitantes ni con la densidad. Sin embargo, también fue relevante el hecho de que el porcentaje de población indígena fuese elevado. Esas eran las variables relevantes. Porcentaje de población indígena, porcentaje de población en edad de trabajar. De alguna forma se establece lo siguiente, es decir, en Chiapas hay unos municipios que entran dentro de la dinámica de causación circular negativa. Nada cambia, siguen estancados y fundamentalmente coinciden con aquellos que tienen un alto porcentaje de población indígena. En esos municipios no hay prácticamente cambio demográfico, no hay ningún avance en ningún sentido y por lo tanto tampoco hay crecimiento económico, ni se avanza hacia el desarrollo, ni se reduce la pobreza. Por el otro lado, tenemos la causación circular positiva, que sí habría operado en los municipios donde no hay un alto porcentaje de población indígena. En esos municipios, algún cambio en alguna de las variables habría favorecido el cambio de las demás, como dice, lo que iniciaría un proceso acumulativo de interacción mutua en el que el cambio experimentado por un factor estaría apoyado de manera continua por la reacción de otro y así sucesivamente de forma circular. El sistema se va retroalimentando. Se entraría, por tanto, en esa espiral virtuosa. Sí hay ciertos municipios que van mejor y van mejorando, sin embargo hay otros que permanecen todavía, digamos, bastante rezagados. Finalmente, si está en blanco para que reflexionemos. Volviendo a lo que decía Keynes y relacionando ambas cosas. El empuje de la población y la competencia por los mercados. Esas eran las causas económicas de la guerra. Ambas evidentemente se interrelacionan. Las vamos a tratar de analizar dada nuestra situación actual, en esta relación asimétrica que mantiene México con los Estados Unidos. Está firmado el Tratado de Libre Comercio de bienes, es decir, los mercados sí están interrelacionados. Ellos tienen mercados más dinámicos que los nuestros, pero bueno, digamos, sí existe esa interrelación a partir de los mercados. La población, sin embargo, no se puede mover libremente de un país al otro. Entonces existe esa pequeña asimetría. Ellos son más dinámicos y sus productos sí van y vienen, igual que los nuestros más o menos, pero la población no. Existe, ya digo, esa asimetría. La esperanza que han tratado de vender aquí en México es que tenemos un bono demográfico. Sí, ese es nuestro futuro. El bono demográfico, saber aprovecharlo. Hemos visto que más o menos poblaciones con un tamaño, digamos, de población en edad laboral más amplio se corresponden efectivamente con mayor crecimiento, mayor desarrollo, menor pobreza. Bueno, nos cabe esa esperanza, ¿no? El bono demográfico y saber aprovecharlo. Sin embargo, hay una pequeña contradicción en este asunto. Tenemos un bono demográfico. El muro este que está aquí a escasos kilómetros, si el bono demográfico es favorable, lo debería haber construido el gobierno mexicano para evitar que el bono demográfico se vaya, ¿no? ¿Sí? ¿No es contradictorio eso con la situación? ¿Quién construyó el muro? Entonces igual el bono demográfico no es tan bueno. Vaya problema.
el muro es un elemento importante. Estados Unidos tiene los mercados más dinámicos, que además tiene un bono demográfico regulado por el muro. Tiene nuestro bono demográfico y lo regula. Cuando necesitan más población abren un poco más la puerta y pasa más gente. Cuando necesitan menos, la cierran. Es decir, ellos son los que tienen el bono demográfico. Un bono demográfico es el mejor que se puede tener, cuanto quieras. Entonces, bueno, eso va un poco por ahí, para que les amargue el día ya. No tengo nada más que comentar, gracias.